A ver si puedo llegar al tranco manso me largo, con tantos sabores amargos por esta senda chamamecera. Si bien se no es para cualquiera, primero hay que nacer, segundo crecer y por qué no perder para poder salir ganando. Ahora me estoy jugando y si me toca perder no importa, total la vida es corta y nadie se empacha probando. Montando un pirú mancarrón, llegó el paisano Rubén hasta el viejo almacén buscando proveedurías. Al mirarlo me decía, no es hombre para ser mandado, pagador y muy mentado para bajar la ginebra. Por eso siempre anda en quiebra, aunque el pobre mucho trabaja. En su defecto el muy alhaja, pesado cuando ve mujer. Y ahí va como sin querer, ofertando su corazón. No ducho en la profesión, siempre solo el paisano Rubén.
Al otro lado de la tablada, lindita puesta la farra, ya está llegando la barra que gusta del chamamé. La Cristina y la Valdés, con sus polleras cortitas, parecen dos canastitas, meciéndose en su vaivén. Eres la tibieza de un dulce despertar, eres agua fresca de un claro manantial. Quiero volver a sentir el placer de besar tus labios de miel. Quiero volver a sentir el placer de besar tus labios de miel. Tu cuerpo es el remanso donde llego a descansar, boca una manzana que consume mi ansiedad. Abrázame y bésame, que no se enfríe mi piel. Ay, amor, ay, amor. Quiero que me digas qué es lo que voy a hacer para escapar de tu encanto, mujer, y de la pasión. Despertó en mí tu gualicho de amor. La pasión despertó en mí tu gualicho de amor. Noches tu recuerdo me persigue sin piedad. Quisiera tenerte a mi lado al despertar y sentir al oído la magia de tu voz embrujando a mi corazón. Sentir al oído la magia de tu voz embrujando a mi corazón. Embriágame de placer, seduce todo mi ser.
tus ojos, tu piel me hacen enloquecer. Ay, amor, ay, amor. Quiero que me digas qué es lo que voy a hacer para escapar de tu encanto, mujer, y de la pasión que despertó en mí tu hálito de amor. La pasión que despertó en mí tu hálito de amor. Muy bien, ahí habíamos empezado escuchando a Rubén Castaño y ahora Claudia Costa, ¿no? Gualicho de amor. Difícil, ¿no? Las cosas cuando te toman de sorpresa, ¿no? Porque, bueno, cuando empezaba el programa, veo, me manda un mensaje, Silvia del Valle, nuestra amiga, compañera, que a Silvia López Carabajal, bueno, tuvo una desgracia muy grande, que acaba de fallecer su marido, y bueno, nos impacta, ¿no? Porque es una compañera aquí de nosotros que bueno, estamos en un trabajo juntos, haciendo cosas, que, bueno, ojalá pronto podamos contarles, ¿no? Es un trabajo en conjunto que estamos haciendo y que, bueno, lamentablemente tenemos esta noticia, mala noticia, ¿no? Que hace ratito nomás parece, que, que falleció el marido de esta chica, una chica joven, este, que ella a su forma, Alma, lo van a ver en las redes sociales como Alma Carabajal, ¿no? Difundiendo, disfrutando de lo que es la cultura nuestra, apoyando siempre, principalmente a la lengua quichua y todo lo que es el arte cultural, ¿no? Lo van a ver ahí en las redes como Alma Carabajal o Silvia López Carabajal. Mucha gente lo conoce porque ella es una chica de andar mucho. Eh, Dice, todavía no puedo creer, pero bueno, la vida es así, ¿no? La vida está llena de estas ingratas noticias, ¿no? Así que bueno, nuestras condolencias, nuestro apoyo, nuestro eh, sentir por ella y bueno, por el hombre que ha partido. Ojalá que Silvia tenga la fortaleza, ¿no? De superar estos trances difícil de la vida, muy difícil de la vida. Así le mandamos un saludo grande y bueno, ahora vamos a intentar, recién me comuniqué así por mensaje con ella, pero bueno, mientras ella pueda, seguramente me va a tener al tanto, de la situación, ¿no? Porque ahora eh, no hay mucho para decir en esto, realmente, no hay mucho para decir. Así que bueno, vamos a continuar hasta donde, bueno, veamos si nos tenemos que retirar o no, o qué hacer para estar con ella, porque como les digo, en nuestra compañera de lucha en metas que nosotros mismos nos ponemos, ¿no? Así que por eso nos entristece que le pase algo a un compañero y más así cuando se trata de amigos, amigas directas de nosotros, ¿eh? Hola Luis Juárez, hola Sergio Elías.
lloraré toda la vida. Dicen que no me perdona la resentida, la resentida. Dicen que no me perdona la resentida, la resentida. Lloraré mi triste suerte si tu cariño me olvida. Yo nací para quererte toda la vida, toda la vida. Yo nací para quererte toda la vida, toda la vida. Pobre mi corazón, cansado de llorar, busca en mi pecho la calma, dueña de mi alma, dueña de mi alma. Busca en mi pecho la calma, dueña de mi alma y mi corazón. Que tengo un amor ausente, por eso está resentida. No le hagas caso a la gente, mujer querida, mujer querida. No le hagas caso a la gente, mujer querida, mujer querida. Le han dicho que no la quiero, por eso está resentida. Si por tu amor yo me muero, toda la vida, toda la vida. Si por tu amor yo me muero, toda la vida, toda la vida. Pobre mi corazón, cansado de llorar, busca en mi pecho la calma, dueña de mi alma, dueña de mi alma. Busca en mi pecho la calma, dueña de mi alma y mi corazón. Para locos por la samba, ¿no? La resentida, una hermosa samba interpretada por Claudio Acosta. Nos decía Luis Juárez, hola Chango, ¿qué contás? A mí me hicieron mal los 2 matacos que comí este fin de semana largo. Bueno, Chango, ¿no lo habrás asentado bien o lo asentaste de más, no? Sergio Elías, hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Nos dice, hola, Sergio. Y aquí, ¿no? Como les decía, ¿no? Estas noticias de atraso, como decimos nosotros, siempre nos golpea el alma, ¿no? Siempre nos duele, nos duele porque, bueno, somos así, ¿no? Con las cosas que le pasan a nuestros compañeros, ¿no? Somos de sentirlo, ¿no? De una forma muy directa, ¿no? Así que bueno, eh, ya vamos a ver si podemos tener algún dato más, ¿eh? A ver, para saber qué es lo que se decide la familia y todo eso.
Así que bueno, no es un, no, no es un grato momento, ¿no? Cuando, cuando duele el corazón. Así que bueno, vamos a seguir con la música, tal vez no con la alegría de siempre, pero bueno, todos sabemos que estas cosas son así, ¿no? Eh, Pichiñao y pasame un chamamé, dice Ricky Vanuera. ¿Cómo andas? ¿Cómo andas, Ricky? Este, Así bueno, vamos a seguir esperando que nos transmiten sobre esta situación que está pasando Silvia por el fallecimiento de su marido, ¿no? Así que bueno, vamos a seguir compartiendo la música. eh, un chamamé, a ver si encontramos un chamamé. ¿Quién anda por acá? Mm, Acá hay un que dice. Vamos a ir buscando otro chamame, otro chamame. Este, a ver si podemos encontrar, no sé quién estará en esta carpeta con chamamé, ¿no? Eh, no encontramos chamaco, no encontramos chamaco. Ujú. Ahí vamos a ir buscando algún chamaco, a ver si podemos encontrar un chamaco. Bueno, un clásico, ¿eh? Este. La isla me ha dado el rancho, el río, nutria y pescado. Los tres éramos unidos, ahora somos enemigos porque me han desalojado. No cambio por mi canoa, vagón de ferrocarril. Ahora sí estoy en la vía, todas mis cosas perdidas. Oh, destino, allá me fui. En cuanto bajen las aguas, qué distinto para mí. De mi rancho, ni los postes, y amacando camalotes, la cuna de mi gurí. Si me topo a la canoa boca abajo entre las chilcas, he de jinetearlo al río, castigando todo el tiro, para que deje por siempre a sus malditas crecidas.
remece el eucaliptus, timbra en el rancho el horcón, disperío en el fogón y el quebrarse de ramas, va buscando la perrada lugar donde ampararse. La hacienda va a rodearse en una isleta cercana, golpea una ventana, las chapas hacen ruido, un trueno con su estampido hace vibrar el galpón. Y se larga el chaparrón apagando el hierrerío, mientras corta un refusido el cielo con su facón. El apuro de la acción quedó leña afuera, un paisano a la carrera la rima para el fogón. El molino quedó abierto, se lamenta el abuelo, mientras se friega las manos calentándose en el fuego. Ahora el agua es esperanza para la tierra sedienta, bendición para el campo cuando llega la tormenta. Ahí está Ricky, Conjunto y Botiche. Este también es un tradicional tema que lo vamos a escuchar. Por huellas de desengaño volvía la provinciana. El pueblo salió a su encuentro con ojos que la juzgaban. La aguijoneó la vergüenza y con la cabeza gacha cruzó en procesión la tarde la tímida provinciana. No pudo aguantar la burla, no quiso ser señalada. Jamás llevaría hasta el rancho la sombra de su desgracia. En cruz de palo se pierde al borde de la distancia, a un costado de las vías, el fin de la provinciana. Hubiese querido hablarle, devolverle la esperanza. Tanto le quise decir y al final no dije nada. Si hubieran visto qué linda volvía la provinciana, tan humilde y calladita, y hasta Dios la perdonaba. Bueno, ahí está el bloquecito de chamamé, Conjunto y Botí, cuando Conjunto y Botí, era Conjunto y Botí. Qué lindos momentos, ¿no? Los grupos, para mí son mejores cuando están los originales. Y después, bueno, por muchos grupos por el tiempo se van desintegrando y otros vaya a saber por qué, ¿no? Este es un grupo que en realidad no los conozco. He comprado un CD en algún momento en un paso allá por la ruta 34 en Colonia Dora. No, espero que les guste, che. A ver.
porque amanecí muy triste, me dan ganas de llorar. ¿Cómo no quieres que llore si no te puedo olvidar? Ay, 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 mi santiagueña, cada vez te quiero más. Pago lindo amor nuevo, llega cuando es ocasión. Si por pobre me desprecia, digo que tienes razón. Tonosita santiagueña, te llevo en mi corazón. El patio y el algarrobo, sombrita para gozar. Aroma de la empanada cuando se acaba de hornear. Seguro que en árbol solo ya comienza el carnaval. Que viva todo Santiago, vamos juntos a cantar. Con un bombo, una guitarra, chacarera del lugar. Ay, 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 mi tierra linda, cada vez te quiero más. Segunda. Designio se llama, ¿eh? Cuando escucho chacareras, me acuerdo sabía cantar, alegrando reza bailes en Vilmeroya y Yuchán. Danzaba la chacarera en medio flor y el boreal. Soy un hombre bien dispuesto, si se trata de farrear. Traigan tinto, traigan blanco, que aquí yo quiero brindar. Con la barra de la banda, meta a cantar y bailar. Disculpen, soy santiagueño, no es que me quiera alabar. Si tocan una trunquita, capaz que quiera bailar. Sabía decir Juan Saavedra cuando quería zapatear. Que viva todo Santiago, vamos juntos a cantar. Con un bombo, una guitarra, chacarera del lugar. Ay, 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 mi tierra linda, cada vez te quiero más. Bueno, espero que le haya gustado, che, ahí, ese signo. Pero vamos a escuchar algo más, algo vamos a escuchar, a ver. De Santiago a la banda, Chasque, Venancio Ramos, Venancio Caros. Hay una más. Cantan mi chacarera, tacan y criollo campesino. Cantan y lo de mi tierra, muchis cantan conmigo. Cantan y como mi abuelo y Luani bien consciente. Son coitachuras, cantan y pa' nuestra gente. Caído más que abrochar lo cuento y canto. Cani quichuate que lo abandonaron tanto. Cantan y pa' mis hermanos, cantan y al amo del campo. Esta humilde chacarera que humildemente les canto. Segunda. Yo canto la chacarera, yo campesino, yo canto lo de mi tierra, vengan a cantar conmigo. Yo canto como mi abuelo y lo hago bien consciente. Yo canto de corazón, yo canto para mi gente. El idioma de esta tierra, hablo, charlo, cuento y canto. Quiero decirles
chiquitos que lo abandonaron tanto. Yo canto pa' mis hermanos, yo canto al amo del campo, esta humilde chacarera que humildemente les canto. Bueno, ahí estamos, ¿eh? Designio. No sé en realidad de dónde son los chicos estos, pero a mí me gusta, ¿eh? Me gusta, linda interpretación. Podemos escuchar unita más que no. Unita más por ahí. A ver si podemos. A ver, habíamos escuchado estita. Para don Santos Ibáñez. En los años, no caca ni coplero, perfume es el pago, añorando el recuerdo. Humildes chañares que dan fruto a los vientos, cenizas quedando al cheral de los tiempos. Por Baracuchuna se estremecen los cielos, hojas bagres dorados de los ríos sin dueños, riquezas del monte, milenarios mi pueblo, bien haiga mi pago de Santiago del Estero. Arden en la siesta por un crespín de fuego, silbidos que acoplan infinitos lamentos. Quichu está cantando, madrugando en el cielo, allá por Barranca, don Sixto violinero. En una noche oscura lo cuenta un lugareño, ande el alma mula, leyenda por incesto, riquezas del monte, milenarios mi pueblo, bien haiga mi pago de Santiago del Estero. Bien haiga el pago, ¿no? Chango, ¿cómo te hace... ¿Cómo te quieres llevar rápido, la ruta 34? Cuando uno escucha una chacarera, qué poder que tiene la chacarera, ¿no? Para trasladarnos en un toque nos traslada a imaginariamente a algún lugar, ¿no? ¿No, don Santo Ibáñez? Eh, nos- Seguramente Chango, Luis Juárez también, Hongo. Sergio Lien, ¿de dónde sos, querido? Después contame. Maimanta Kanki. Bueno, repito esta triste noticia de la Silvia López Carabajal, que en el día de la fecha, bueno, hace rato debe ser, ha perdido su esposo, falleció, no sabemos qué ha pasado, pero bueno, sabemos que estaba en actividad y todo eso, pero no sabemos más nada, porque esto pasó muy hace rato nomás y no tenemos mucha noticia, aunque Silvia me ha confirmado el fallecimiento del hombre. Así que bueno, como les decía, estas cosas que la vida nos sorprende, ¿eh? Nos sorprende y mal, muy mal. Eh, Ricky Bernuera.
Pásame un chamamé, dice. Y bueno, ahí está don Santos Ibáñez, Inés Herrera, este, también los saludamos, por supuesto. Mm, Mierda, esa perra le voy a meter un changletazo, así no paso más por acá. Este, ahí está. Ahí hemos cerrado todo, ¿eh? Así no jode más. Este, bueno, le decía, ¿no? Esta situación muy desagradable, muy fea, para nuestra amiga Silvia López Carabajal, Alma Carabajal, que muchos lo van a encontrar en las redes como Alma Carabajal, difundiendo nuestra cultura y en especial apoyando el quichua santiagueño, ¿no? Silvia López Carabajal, un abrazo enorme nuevamente. Ojalá que tenga la fuerza suficiente para superar este momento. A ver, a ver, a ver, a ver. Bueno, ¿cómo pasaron el fin de semana? Fin de semana largo, che. Bueno, en el Círculo Santiagueño se realizó la telecita que anualmente sabe hacer Marcelo Contreras, este, con un lindo marco de gente, muy rica la comida, che. A pes- Además de todo, ¿no? Muy rica la comida. Bueno, se ha bailado, se ha divertido, se ha pasado muy bien. Tuvimos por ahí un percance que se descompuso un señor que gracias a Dios, hoy estaba mirando que ya está bien. Así que le mandamos un saludo grande para el señor Alberto y también para un saludo grande a la chica que lo ayudó, que para poder hacerlo reaccionar, ¿no? No fue fácil porque realmente fue un momento muy, muy, muy complicado, pero bueno, la reanimación que le hizo esta persona que estuvo ahí, creo que le salvó la vida. Eh, Así que bueno, también para esa persona, que no sé el nombre, que ha trabajado, pero de una forma increíble para hacerlo reaccionar, para reanimarlo a a este hombre, ¿no? Así que bueno, gracias a Dios eso salió adelante hasta que llegó la ambulancia y todo eso. Ustedes saben cómo es el tema de la ambulancia, ¿no? En ningún lado es que vos llamás y lo tenés ahí al toque. Todos lados es medio complicado, ¿no? Siempre hay que esperar en momentos cruciales. Así que esa parte, lamentablemente es así, ¿no? Es como que uno se tiene que acostumbrar. Bueno, lindo, lindo, muy lindo, igual a pesar de esto, de ese momento fulero que creo que hemos pasado todos, todos, todo el que estuvo ahí. Creo que todo el que estuvo ahí, ¿no? Se asustó mucho. Pero bueno, gracias a Dios hoy podemos decir que el señor está bien, el señor Alberto. Creo que es un profesor o algo así, ¿no? Yo no lo conozco, pero hay mucha gente que sí lo conoce. Escuchar chacarera es estar en Santiago, nos dice don Santo Ibáñez. Claro, don Santo. Yo, por esa, a mí me gusta toda clase de música, toda clase de música. Este, Todos hemos sido joven también, ¿no? Todos hemos escuchado de toda clase de música, ¿no? En los tiempos que éramos jóvenes, por ahí escuchábamos música americana, rock y nacional, internacional, de todo, que no, porque todos hemos pasado por esa parte, este, de jóvenes. Y bueno, la música
y bueno, después cuando uno, por lo menos en mi caso, este, vuelve, vuelve a sus raíces, ¿no? Vuelve a sus raíces. No necesita ser ni grande, ni chico, ni... Che, es como que en un momento de la vida vos volvés a tus raíces, volvés a escuchar tu música, valorando toda la música, porque la música no tiene fronteras, ya sea de donde sea, ¿no? La música es algo eh, muy, muy bueno para el alma, ¿no? Para todo aquel, porque tampoco no vamos a hacer los que nunca escuchamos un rock o algo así, porque o la música internacional o la latina, ¿se acuerdan la música latina? ¿Cuántos músicos, escuchábamos en la radio principalmente en aquellos tiempos, de muchos músicos latinos, hombres y mujeres que cantaban muy lindo, che, y bueno, así fue. Yo respeto mucho, todo lo que es, música, todo lo que es música me gusta respetar, porque bueno, porque también a mí me gusta que respeten nuestra música, ¿no? Me gusta que respeten nuestra cultura. Por eso vamos a escuchar, ya que tenemos aquí en esta carpeta, eh, 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 escucha esta, ¿eh? Cuyari. La tormenta está cambiando y el viento empezó a soplar. La sandalia busca el monte y el calor vuelve a azotar. Trueno refugila el viento, ya comienza a castigar. Y él apunta a un alma mula, pásame Y el perro en vez de ladrar se refugia en su maullido por el grito escalofriante del alma que va perdido. Él sigue su recorrido, va buscando salvación. Alma del grito tendido, terror de la población. Hola. Sobre el alma sufriente, el misterio lo estimula para buscar en el viento su destino de alma mula. De que el cuerpo se desprende cada vez que sale el viento. El diablo tiene por Dios que llama en cada espamento. Así es de triste su ley, su cuerpo es de un animal. Su grito lamento triste que a lo lejos se oye igual. Corre, corre, apamentero, no te dejes sorprender. El grito del alma mula ahora mismo puede ser. Chacarera del Aspamento se llama. Esa zona de Breaposo. Che, este fin de semana estuvieron festejando el Festival del Carbón ahí en Breaposo. No tengo mucha información, pero bueno, sé que el sábado lo habían suspendido porque, bueno, el tiempo no estaba bueno. Pero el domingo me parece que sí lo hicieron. A ver, vamos a escuchar una más de Medio del Monte, ¿eh? Soy del monte santiagueño, redondeando los changos. O al verano o el invierno, los fieles casos rumbeando. Juntando leña en el monte, cuidando cabra a lo lejos, bañando agua del
Tomá, che, de Medio el Monte, Eddie Navarro. Es un CD ya tiene varios años, ¿no? Vaya a saber si sigue cantando, ¿no? La chica, la chiquita, en su momento. ¿En qué año habrá sido grabado esto, no? Eh, a ver, un hito más que no. Eddie, Eddie Navarro, a ver. Samba para mi abuelo. Para Luisito Salvatierra. El tiempo que va pasando se va llevando el recuerdo de los años compartidos junto a mis queridos viejos. No quisiera que el olvido transforme todo en silencio. Hoy lo recuerdo a mi tata, aquel humilde guerrero. Lo mismo que a mi mamá, mateando bajo el alero. En su sillita de viento, tejiendo algún claronero. Hoy que me encuentro lejos del pago, nostalgioso estoy por los recuerdos. Varios lagrimones han rodado, un día al saber que se habían muerto. Mi vida es poca pero daría, yo si un día volvería a tenerlo. Ahí nos decía don Santo Ibáñez, ¿no? Muy lindo designio. Sí, muy lindo, me gusta mucho. Nunca los vi en escenarios, ni... Era un CD que en esos tiempos se podía conseguir así, en alguna parada, en algún lugar, en algún parador, porque bueno, ahí lo había conseguido en el parador ¿cómo es? Cuando fui a cargar combustible, bueno, andaba un chango ahí vendiendo CD. Siempre le compré yo. Tengo muchos CD que le compraba a ese chango. Y bueno, y ahora con todo este tema de que no se graban, que no hay más CD y esas cosas, no es lo mismo un pendrive. No, un pendrive es distinto, porque vas a comprar un pendrive y sale más de 1.000 pesos, 1.500 pesos, depende. Y está bien, entran muchos temas, pero vos antes podías tener la grabación de un solo grupo, ¿no? Como para difundir, como en este caso, de designio, ¿no? A ver, estábamos escuchando ahí a Eddie Navarro, una samba, y vamos a continuar. A veces cierro los ojos y hasta me parece verlo. A mi tata en los horcones, desvirando algunos vientos, tal vez afilando el hacha, va a cercar un pastadero. Hoy la recuerdo a mi mamá, renegando con los nietos, o preparando aquel bolso, el que llevaba pa'l pueblo,
lleno, cargado con alimentos. Hoy que me encuentro lejos del pago, nostalgioso estoy por los recuerdos. Varios lagrimones han rodado, un día al saber que se habían muerto. Mi vida es poca pero daría, yo si un día volveré a tenerlo. Ahí está, Eddie Navarro, hermoso tema, ¿no? Por ahí, a ver si lo podemos encontrar. Lo que hablaba, ¿no? De revirando cuero, el cuero, ¿no? Acá está. Por acá era. A ver si dice. A veces cierro los ojos y hasta me parece verlo. A mí cantan los horcones, desvirando algunos vientos, tal vez afilando el hacha, va a cercar un pastadero. Hoy la recuerdo a mi mamá, renegando con los nietos, o preparando aquel bolso, el que llevaba pa'l pueblo, el que regresaba lleno, cargado con alimentos. Qué cosa, ¿no? que recuerdo que por ahí, sin pensar, uno escucha, ¿no? Esto de cuando se sobaban los cueros, ¿no? Se trabajaba, ¿no? Con el cuero para hacer la manilla, el lazo trenzado, el bozal, el cabresto, y bueno, ir preparando todo lo que es para y bueno, había manos increíbles cómo lo dejaban a ese cuero, ¿no? Una cosa, una belleza. Y las cosas que se hacían, ¿no? Eran realmente un artesano, un artesano del cuero. Por ahí ahora hay mucho más suela y todas esas cosas que se trabaja, pero bueno, en ese momento yo veía lo que se trabajaba, ¿no? Con el tiento, ¿no? Con el cuero. Manos increíbles eran, ¿eh? Así vamos a ir cambiando, vamos a ir cambiando. A ver, vamos a ir cambiando, ahí vamos, ¿eh? Vamos a ir buscando. Ajá. Ya vamos. Con el negro Díaz bailando este ritmo te divertirás. Y ahora sí. Changos, hacemos palmas para que se muevan las chicas. Móvete chiquita, móvete mi amor, bailando guaracha, la vida es mejor, con mucha alegría, tienes que bailar, con el negro Díaz bailando este ritmo te divertirás. Y quiero guaracha para bailar, y quiero guaracha para cantar, bailando guaracha todo es alegría y felicidad. Móvete chiquita, móvete mi amor, móvete chiquita con mucha pasión, bailando guaracha con el negro Díaz la vida es mejor. Saludo a Patricia, Graciela y Viviana. Y para un super amigo, Julito Villalba. Gracias por todo. Móvete chiquita, móvete mi amor,
bailando guaracha, la vida es mejor. Se baila en Santiago y en todo el país. Guaracha de joda se ha puesto de moda y cantamos así. Y quiero guaracha para bailar, y quiero guaracha para cantar. Bailando guaracha todo es alegría y felicidad. Móvete chiquito, móvete mi amor, móvete chiquito con mucha pasión. Bailando guaracha con el negro Díaz, la vida es mejor. Y quiero guaracha para bailar, y quiero guaracha para cantar. Bailando guaracha todo es alegría y felicidad. Móvete chiquito, móvete mi amor, móvete chiquita con mucha pasión. Bailando guaracha con el negro Díaz, la vida es mejor. Bailando guaracha con el negro Díaz, la vida es mejor. Bailando guaracha con el negro Díaz. ¿Qué le parece si hacemos las palmas todos? Palmas, 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 palmas arriba, palmas arriba. Y quiero guaracha para bailar, y quiero guaracha para cantar. Bailando guaracha todo es alegría y felicidad. Móvete chiquito, móvete mi amor, móvete chiquito con mucha pasión. Bailando guaracha con el negro Díaz, la vida es mejor. Bailando guaracha con el negro Díaz, la vida es mejor. Bailando guaracha con el negro Díaz, la vida es mejor. Bueno, ahora vamos a ir buscando a nuestros auspiciantes, che. Ahí lo vamos.
a ir buscando. A ver, a ver, a ver. Ajá. Bueno, a ver, me parece que tenemos visita, che. Hola, hola, hola. Ahora sí. A ver, me parece que tenemos visita hoy aquí. Vamos a invitarle que venga. A ver, buenas tardes. Hola, decime. Hola, ¿Cómo estás? bien. Bien. ¿A quién le vamos a mandar saludos? A la abuela Blanca y a la abuela Fati. Oh, las dos abuelas, la abuela Blanca y la abuela Fati. ¿Y los otros dos abuelos cómo se llaman? Abuelo Hugo y abuelo Juan. ¡Ay, qué bien! ¡Qué bien! ¿Y las tías? Lorencia y la tía Cami. Ah, no tenés más. ¿Tu papá cómo se llama? ¿Tu papá y tu mamá cómo se llaman? Brenda y Leo. Brenda y Leo. Ah, ¿y qué estabas haciendo ahora? ¿Estabas jugando? Ujú. Ah, bueno. ¿Y José qué hace? ¿Eh? Cocinando. ¿Está cocinando la tía José? Ah, qué bien. Bueno, bueno, ya está. Muy bien. Después me va a contar un cuentito. ¿Te animás a contarme un cuentito después eh? Bueno, otro día me contás un cuentito. ¿Sí? Sí. Bueno, chao a todos. Chau a todos. ¿Cómo te llamas? Ámbar. Ámbar Luján, muy bien. Bueno, ahí está, ¿no? Tuvimos la visita de Ámbar Luján, nuestra nieta, la más chiquita de los nietos y nietas. Así que bueno, ahí está, ¿no? Siempre es lindo, ¿no? Poder escuchar a los chicos y que se animen a hablar. Y quién te dice, ¿no? Que por ahí en una de esas algún día se animan a estar delante de un micrófono, de difundir la cultura que cada uno aprende, ¿no? Porque no es que uno le puede inculcar, este, nosotros le podemos inculcar lo nuestro, pero los chicos viven otra etapa, otro tiempo, y bueno, cada uno seguramente va, va a difundir o va a defender o va a apoyar lo que es lo que ha aprendido en su vida, ¿no? Hoy, hoy me decían en Santiago, está muy agradable. Sí, más o menos 30 grados. 30 grados para el santiagueño es fresco. Así que bueno, linda temperatura haciendo, ¿eh? Bueno, aquí también, ¿eh? Aquí también mañana ya empieza a aumentar. Y ya parecía lunes, pero hoy es martes, che. Mañana miércoles, más o menos 33, el jueves también. El viernes dice 26, 27, pero, pero hay una sequía tremenda, tremenda en Santiago del Estero. Este, ¿Cuándo fue que estábamos hablando y que veíamos que parecía que llovía, pero caía más piedra que otra cosa, ¿no? Fue una cosa impresionante, pero agua, nada, ¿eh? Agua, nada. Ahora voy a buscar algo para leer del Liberal. Sabe que tenemos muchas cosas, ¿no? Como para contarles, porque habíamos empezado hablando de los lugares que usted puede visitar en Santiago, porque lo que yo les quiero comentar es lo siguiente, porque obviamente que el patio del Indio Froilán es muy importante, ¿no? Así como a nivel cultural. Pero hay otros lugares, tal vez no tengan la difusión, ¿no? De lo que cultura debería
tener, ¿no? Con los otros lugares. Hay un montón, Uspianita inclusive, que eso lo hace la municipalidad, y no sé si le da la difusión. Eh, Hablo de Uspianita porque me parece que es un lugar eh, muy especial, y lo hace la municipalidad de Santiago del Estero, ¿eh? Este, entonces me parece que es muy importante difundirlo y que la gente pueda ir. Es un lugar en donde es un festival, una peña, algo así, como quiera tomarlo, ¿no? Este, en donde, bueno, van los músicos de ahí de la zona, lleva la municipalidad de Santiago, y todos los que trabajan, todos los que trabajan haciendo las empanadas, los chivitos, los panes, la tortilla, las empanadas de charqui, los rosquetes, la empanadilla, los quesos, todos son de esa zona, todos son de esa zona. Eso, la verdad que está muy, pero muy bueno, ¿no? Que cada lugar pueda darles trabajo a los artesanos, a la gente que vive de eso, este, y puedan tener un día en la semana, como en este caso, tienen un trabajo fijo, ¿no? Porque, bueno, tienen que preparar todo para el día sábado. En invierno es al mediodía, y en verano a tarde-noche. Hay represa, hay para andar en sulky, a caballo, a cabalgar, a andar, distraerse un poco, salir un poco de la ciudad también, ¿no? Eso me parece que es un dato muy importante para el turista, principalmente Upianita, ¿no? En cambio, en el Indio bueno, todo es baile. Ahí también se baila mucho porque hay todo el patio de tierra, todo muy, muy, muy natural, por decirlo, ¿eh? Me parece muy interesante Upianita. Después vamos a hablar del Rincón de la Empanada. O mañana vamos a estar hablando, por ahí le hagamos una nota también a don Héctor Reynoso. Por ahí le hagamos una nota a don Héctor Reynoso. Vamos a ver si en la semana nos preparamos y le hacemos una nota a don Héctor Reynoso, que es el dueño del Rincón de la Empanada. Y está bueno contar porque hay un proyecto realmente interesante, y me gusta mucho cómo piensa y qué quiere para su lugar, ¿no? Hay el Rincón de la Empanada, en Los Romanos, kilómetro 7, de la ruta 1. Entonces, bueno, ahí está don Héctor Reynoso, como le decía, que es del Rincón de la Empanada. Nosotros lo vamos a estar difundiendo, lo vamos a estar llamando, como le decía, para que nos cuente las actividades que tiene don Héctor Reynoso en el Rincón de las Empanadas. A ver. Bueno, vamos a seguir un poco más con el Negro Díaz, ¿eh? Negro Díaz, vení, cantemos juntos ese tema con el Quinteto Imperio. Bueno, Rulo, es un placer cantar con ustedes. Y gracias por invitarme. Y meta joda nomás, gente, joda. Toda la gente allá en mi pago son agricultores, siempre siembran algodón. Cuando se los ve haciendo el surco, ellos están sembrando en el nombre del Señor. Llevan banderas y velitas, ellos están rezando frente al altar. Llevan banderas y velitas, ellos están rezando frente al altar. Gracias, Señor, gracias, San Gil, por cumplirme las promesas que pedí. Gracias, Señor, gracias, San Gil, por cumplirme las promesas que pedí.
1 de septiembre, toda la gente sus promesas cumplirán. Llevan banderas y velitas, que están rezando desde al altar. Llevan banderas y velitas, que están rezando desde al altar. Gracias Señor, gracias San Gil, por cumplirme las promesas que pedí. Gracias Señor, gracias San Gil, por cumplirme las promesas que pedí. Y negro, ¿qué te parece? Está bueno, Rulo. Y vamos las palmas con el Quinteto Imperio. Gracias Señor, gracias San Gil, por cumplirme las promesas que pedí. Gracias Señor, gracias San Gil, Por cumplirme las promesas que pedí. gracias Señor, gracias San Gil, Por cumplirme las promesas que pedí. gracias Señor, gracias San Gil, Por cumplirme las promesas que pedí. por cumplirme las promesas que pedí, Por cumplirme las promesas que pedí. por cumplirme las promesas que pedí, por cumplirme las promesas que pedí, por cumplirme las promesas que pedí. Homenaje a la guaracha de antes. Con los artistas Santiago. El ritmo de hacer y siempre. Canciones que hasta hoy enamoran. Clásicos de todos los tiempos. Salsa, El negro. Freddy Díaz. Morena, hoy vengo a verte y bailar. Este ritmo es contagioso y tan sensacional. Ya se escucha el acordeón, que dan ganas de bailar. Merengues con mi paseo que nos hacen alegrar. Baila morenita linda, baila sin parar. Que a la vida hay que alegrarla, mucha felicidad. Baila morenita linda, baila sin parar. Que a la vida hay que alegrarla, mucha felicidad. Y arrancó el baile. Y arrancó la fiesta. Con el rey de todos los tiempos. El rey del baile. El negro. Freddy Díaz. Yo te amaré a ti, mujer bonita, y te daré mi cuerpo y corazón, para que tú lo cuides, mi chiquita, porque tú eres mi única ilusión. Yo te daré mi amor y mi cariño, a cambio que tú me entregues tu amor, y así seremos felices unidos, amándonos con el corazón, y yo estaré cerca de ti, mi linda Claudia, para hacerte feliz. Y yo estaré cerca de ti, mi linda negra, para hacerte feliz. Para mis amigos Hernán, Daniel y Aníbal, a bailar gente de Fernández, toque la banda. ¿Qué me pasa? Mujer, ¿qué me está pasando? Creo me estás hechizando a mi tierno corazón. Son tus ojos los culpables de este hechizo. Me marea y no lo creo, tan solo pensando en vos. Por eso te canto yo, hechicera de mi amor. Eres misteriosa y cautivante, hechizas mi corazón. Por eso te canto yo, hechicera de mi amor. Eres misteriosa y cautivante, hechizas mi corazón. Para ustedes, Pablo, Diego, Julio, Turco y Walter. El negro, Freddy Díaz le dice, a bailar, guaracha mi vida. Con el calor de mi guitarra, dale bailar a mi morena, para que se sienta feliz, con la alegría de vivir. Disfruta con el corazón el sonido de mi guitarra, bailas girando al compás, tuya es morena mi cantar. Estás disfrutando, sobre tu cuerpo gozando, que mi guitarra te ayuda para seguir payateando. Estás disfrutando, sobre tu cuerpo gozando, que mi guitarra te ayuda para seguir payateando. Quiero guaracha, va, va. Quiero guaracha, va, va. Y las palmas arriba para el negro Díaz. La guaracha de antes.
Freddy, mira. Porque te estoy queriendo, porque esta agonía, tú dices que sí me quieres y nunca podrás ser mía. Destino, porque jugaste así con nuestras vidas y ahora todo el recuerdo que vivimos día tras día, porque jugaste así. Destino con nuestras vidas, porque jugaste así. Destino con nuestras vidas. Y ahora, vamos Santiago. Manos arriba. Manos arriba. Manos arriba. Manos arriba. Que suene la hermosa melodía, que suene el acordeón, que gocen y muevan sus caderas, las negras candomberas, con todo su candor. Vamos escuchando No hay fiesta ni la alegría si música no hay del un negro. acordeón. No hay risas. Antes les quería comentar, ¿no? Esto del hospital de Pinto, ¿no? Destacan el avance en la obra de construcción del Hospital Zonal de Pintos. El presupuesto es de 609.925.845,02 pesos. Y el plazo de ejecución de la obra es de 720 días corridos, ¿no? Bueno, dice, a ver qué más dice de esto. El Ministerio de Obras y Servicios Públicos y Agua de la provincia destacó el avance de la obra de construcción del nuevo hospital en la ciudad de Pinto, cabecera del departamento Aguirre. Estos trabajos comenzaron hace algunos meses y ya se vislumbra la estructura del flamante edificio. Bueno, eso es muy buena noticia, ¿eh? Sin lugar a duda, el nuevo hospital zonal Dr. Francisco Calice marcará un antes y un después en el servicio de salud, no solo de Pinto, sino de toda la zona, ya que será un nosocomio modelo que elevará la calidad de atención para todos los pobladores. Esto me parece muy interesante, ¿no? Muy interesante por el hecho de que, como por ejemplo, qué sé yo, mi zona, Campo Gallo, si por cualquier cosa, ¿no? Tienen que rajar a Santiago, son 250 o más, 280 kilómetros hacia Santiago del Estero. Capaz que les queda más cerca Salta o les queda más cerca el Chaco. Dice servicio de consultorio externo en un total de 10 consultorios para la clínica, odontología, tacoginecología, cirugía, pediatría, con áreas que para mide, pesa, percentila, no sé lo que es, y examina. Y consultorio general de servicio de fisioterapia, rehabilitación, también tendrá sector de atención primaria a la salud, morgue y depósito de residuos patológicos. Bueno, eso para mí es una buena noticia, ¿no? Una buena noticia que se hagan esa clase de nosocomios en donde, bueno, la gente puede concurrir, ¿no? Porque ya sabemos lo que es viajar tan lejos, por no solamente viajar tan lejos, sino los costos, son muchos y no toda la gente tiene para solventar un gasto de ir y estar una semana en la capital, ¿no? Pero bueno, esto me parece muy, muy, muy bueno, ¿eh? Muy bueno. Así como a veces decimos, bueno, tal cosa, bueno, también tenemos que decir las cosas buenas. Hoy será el cierre del 16 Festival Internacional de Folclore
Ashpasuma. ¿Sabes que por ahí estaba mirando y lo quiero buscar? El Festival de la Tortilla. Pero mientras tanto, voy a poner algo del Payo Oroná y vamos a buscar eso de... ¿dónde estaba? Payo Oroná, ¿eh? La mujer a los 14 tiene muchas ilusiones, se le escapan a las viejas para jugar con los varones. Al llegar a los 18 es igualita a los 20, cuando más amores tienen, más románticas se sienten. Yo no sé por qué será tan extraña la mujer, cuando más añitos tiene, más difícil de entender. La mujer a los 26 es igual que a los 28. No le importa que sea gordo, alto, flaco o morocho. Al llegar a los 31, 32 y 33, ya perdieron sus amores, les agrade el interés. Yo no sé por qué será tan extraña la mujer, cuando más añitos tiene, más difícil de entender. La mujer a los 40 es coqueta y arrogante, pero para cuidar las hijas son peores que vigilantes. Al llegar a los 50 ya perdió su fanatismo, en verano neurastenia y en invierno reumatismo. Yo no sé por qué será tan extraña la mujer, cuando más añitos tienen, más difícil de entender. Ahí está el Payo, ¿eh? Vuelvo al pago de mis mayores, a esos montes donde nací. De Quebracho Coto, una legüita y media, en medio los jumes y el algarrobal. De Quebracho Coto, una legüita y media, en medio los jumes y el algarrobal. Mi cajita estar esperando que el amor le haga brotar coplas de mi vida, vida las sentidas que dentro de su alma supo conservar. Coplas de mi vida, vida la sentida, que dentro de su alma supo conservar. Traigo el polvo de muchos caminos, desengaños y un gran amargor. Soy un ave errante que hoy vuelve a su nido, en busca de calma, de paz y de amor. Soy un ave errante que hoy vuelve a su nido, en busca de calma, de paz y de amor. Ya nos vamos yendo, ¿eh? Pero ahora les cuento algo. Desde el fondo del quebrachal, un repiqueteo de bombos legüeros que arrancan sus sones un triste penar. Un repiqueteo de bombos legüeros que arrancan sus sones un triste penar. Los coyuyos ya están cantando, anunciando va a madurar la algarroba nueva de vainas doradas, que luego en Aloja la hemos de gustar. La algarroba nueva de vainas doradas,
que luego en Aloja la hemos de gustar. Traigo el polvo de muchos caminos, desengaños y un gran amargor. Soy un ave errante que hoy vuelve a su nido en busca de calma, de paz y de amor. Soy un ave errante que hoy vuelve a su nido en busca de calma, de paz y de amor. Vuelvo al pago de mis mayores, a esos montes donde nací. De Quebrachocoto, una legüita y media, en medio los jumes y el algarrobal. De Quebrachocoto, una legüita y media, en medio los jumes y el algarrobal. Mi cajita estará esperando que la golpe le haga brotar coplas de mi vida, vida las sentidas que dentro de su alma supo conservar. Coplas de mi vida, vida las sentidas que dentro de su alma supo conservar. Traigo el polvo de muchos caminos, desengaños y un gran amargor. Soy un ave errante que hoy vuelve a su nido en busca de calma, de paz y de amor. Soy un ave errante que hoy vuelve a su nido en busca de calma, de paz y de amor. Ahí estamos escuchando al Payo Oroná, ¿no? A ver, lo que le quería contar, lo que decía Nuevo Diario, el Nuevo Diario de Santiago del Estero, obviamente, ¿no? Dice, celebraron el 90 aniversario del Club Atlético San Martín de Brea Pozo. Masiva presencia de visitantes y de otras localidades, hubo destacados números artísticos en vivo. Los vecinos breaposeños fueron protagonistas del nuevo aniversario del Club del Pueblo. Se trata del Club Atlético San Martín, que cumplió 90 años de vida institucional y de servicio. Desde hace semanas este evento atrae la atención de los vecinos, quienes esperaban la concreción del torneo relámpago, cuya preeminencia será mañana. La fiesta tuvo un cierre musical para todos los gustos, con destacados números artísticos en vivo. Asimismo, desde la organización invitan a participar del sorteo que se realizará mañana en las instalaciones de la sede del club. Bueno, los felicitamos, ¿no? 90 aniversario del Club San Martín de Brea Pozo. Así que obviamente siempre es lindo festejar, y más cuando se trata de tantos años, ¿no? Después de esto también quería comentarles, y así ya vamos terminando. Así vamos terminando. El Festival de la Tortilla ganó Marta Tolosa de Quimilí con su tortilla criolla. A ver qué dice. La localidad de Punua, a 7 kilómetros de la ciudad de Loreto, fue escenario de la realización del 6º Festival de la Tortilla. Allí cientos de vecinos loretanos y de otras localidades del interior fueron parte de un domingo ideal para pasar en familia en el campo de don Leopoldo Polo Lugones. ¿No? A ver, ¿qué más dice? Dice, el día fue apropiado, ya que el clima acompañó a la tarde. Vendedores, feriantes comenzaron a ocupar
la zona desde temprano con su guiso, chanfaina y estofado. Porque no estuve, ¿no? Cerca de, cerca de las 13 llegó el servicio del almuerzo. Los tortilleros comenzaron con su preparación. Después, en medio de un marco musical y de animación entretenido, los competidores se midieron en las categorías tortilla criolla. Uspera, ¿eh? ¿Conoce la tortilla? Uspera y al rescoldo con chicharrón y a la lata y con cebolla. Ay, la cagaron ya, ¿no? Ya ahí ya, como que no me gusta. Está bien, las cosas saborizadas están buenas. Pero bueno, tampoco. A ver. Vamos a ir buscando qué más dice. Luego de un buen tramo, de amasado, descansos y cocinas, comenzaron la degustación. Fue Marta Tolosa de Quimilí quien se alzó como ganadora del evento con su reconocida y bien ponderada tortilla criolla, cocida a la parrilla, despacito y con fuego bajo, según contó. La verdad que está bueno, ¿eh? Está bueno para que no se pierdan nuestras tradiciones, ¿eh? Esto me gusta. Así que bueno, nos vamos hasta mañana. Mañana otra vez vamos a estar juntos, por supuesto, compartiendo si Dios quiere. Bueno, aquí vamos a ir viendo que nos decía, a ver, vamos a ir buscando porque lo había sacado de aquí. Bueno, ahí estamos, ¿no? Ahí vamos, ¿eh? A ver, con esto nos vamos ya, ¿eh? Con esto nos vamos. Por eso estamos, a ver. Bueno, ahí está, ¿no? Ahí compartí en mi Facebook el Festival de la Tortilla, ganó Marta Tolosa de Quimilí. Y también lo puse a la celebración de los 90 años del Club San Martín de Brea Pozo. Así que bueno, a ver. Por acá andaba don Santo Ibáñez. Hola Juan Siriaco, ¿cómo andas? El payo me etiquetó una chacarera hermosa. Lástima que ya te vas. Bueno, pasámelo igual. Pasámelo al Facebook. Pasámelo al WhatsApp, si podés. Y mañana lo compartimos. Así que bueno, será hasta mañana. Sí, a ver. Nos vamos con polcas, ¿eh? Polcas hasta Misqueña. Hasta mañana. Silencio mi dolor, qué dolor insoportable, es un sable afilado de traición, tu conducta irresponsable. Amor bello, puro amor que se vuelve llaga, si se acaba la confianza y el temor, al amor también lo apaga. Y sin embargo aquel dolor vos podías evitarlo, no hablar a tiempo fue el error. Y claro, es preferible un simple adiós y el respeto de ambos lados que la ruptura con rencor amargo.
No soy quien para juzgar tus confusas actitudes. Y si acudes al perdón, el perdonar no es una de mis virtudes. Sin embargo, comprendí que es tu vida y vos decides lo que sigue de la vida. Un con dolor, un consuelo se consigue. Ay, y sin embargo aquel dolor vos podías evitarlo. No hablar a tiempo fue el error. Y claro, es preferible un simple adiós y el respeto de ambos lados que la ruptura con rencor amargo. Y el Chacaya para ustedes. A los changos del Yose también que están aquí. Lalo, Muy querido. Para Tito el Corbalán. Para Ramito. El jardín de las auroras hoy me trae un nuevo día, muletilla de tu vida, de amor, el marfil de tu sonrisa, se estalló junto a tu tierra.